Hermanos, acompáñenme a Segundo de Samuel, capítulo 15. Quiero que veamos ahí una, una historia que la vamos a dejar en suspenso porque la vamos a dejar para el postre, ¿ya? Pero es importante que la tengamos en consideración por lo que vamos a compartir en esta mañana, porque vamos a comenzar, quiero comenzar una serie de mensajes que tienen que ver eh, con nuestra vida, obviamente, con nuestro caminar con el Señor. Y a propósito de lo que decían en sus testimonios, lo que significa caminar y andar con el Señor. Segundo de Samuel, entonces capítulo 15, no lo vamos a leer todo, porque es una historia larga. Este es el momento en que David tiene que huir de la presencia de su propio hijo, de Absalón, ¿cierto? Y, y en el versículo 16, si ustedes se fijan allí, segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente. El rey, David, ¿cierto? Entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Estos eran todos soldados, ya era un ejército. Y dijo el rey a Itaí Geteo, guárdese ese nombre ahí o subrayelo, ya, para que lo tenga en consideración. Y dijo el rey a Itaí Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, con Absalón, ¿cierto? Que había usurpado el reino. Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David, dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Oremos, hermano. Padre, te damos muchas gracias que nos hemos podido congregar en esta mañana, este grupo de tus hijos, como en cada lugar. También, Padre, hoy que se están congregando tus hijos y están abriendo tu palabra y pidiéndote, Padre, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos ser obedientes a ti, que podamos recibir tu palabra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya, así que guarden esta historia para el postre. Acompáñenme ahora a Efesios, capítulo 4. Ustedes saben, el postre es la mejor parte de la comida, ¿o no? ¿No? Ya, bueno, qué lástima que no saben lo que es, lo que es el postre. Efesios capítulo 4. Dice, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay
cosas que nos identifican. Por ejemplo, podemos ver una persona, ¿verdad?, con uniforme, así como de soldado, de carabinero, de lo que sea, y uno puede identificarlo, ¿cierto? Claramente, uno puede distinguir un carabinero de un militar, de un marino, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, porque cada uno tiene sus uniformes, ¿cierto? La policía de investigaciones también. Usted puede distinguir a por ejemplo, dentro de los hospitales, ya que hay hermanas que trabajan aquí en el hospital, ¿cierto? Hay los diferentes profesionales de la salud visten de maneras distintas también, ¿ya? Los kinesiólogos, ¿cierto? Las nutricionistas o los nutricionistas, los enfermeros, también tienen su uniforme, ¿verdad? Y uno los puede distinguir. Hay cosas que nos distinguen en la vida, ¿ya? Una de las cosas que es interesante, que una de las cosas que nos distingue en la vida es nuestro caminar, es nuestro andar, ¿ya? Recuerdo una vez que mi mamá me dijo, caminas igual que tu papá, ¿ya? Se te escucha caminar, ¿cierto? Y es como que parece que iba a ver que iba a aparecer tu papá, ¿ya? Y a lo mejor a usted también le ha pasado, ¿cierto? Usted le dice a sus hijos, mira, caminas igual que tu padre, ¿ya? Hasta en eso uno a veces termina pareciéndose a los papás, ¿cierto? Hasta en la manera de caminar. Bueno, mire, Pablo aquí está usando esta figura, a él le encanta usar figuras de la vida cotidiana, ¿cierto?, para ilustrar verdades espirituales. Pablo, por ejemplo, utiliza las carreras, ¿ya? La carrera para hablar de la vida cristiana como una carrera, ¿cierto? Habla también de soldados, habla de labradores, ¿ya? Y aquí está usando esto del andar como algo muy importante, como un principio para enseñarnos una verdad muy importante. ¿Qué es lo que significa nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo debemos nosotros vivir delante de Dios? Y utiliza una palabra interesante porque dice, para que andéis como es digno, dice. Para que andéis como es digno. Entonces así se llama esta serie que vamos a ver, esta serie que vamos a ver en algunos domingos, ¿qué significa el andar digno del Señor? ¿Qué significa que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos andar así de esta manera? ¿Ya? Y si recuerdan lo que dice, por ejemplo, el Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ¿ya? Entonces, el andar, o nuestro andar, es una buena manera de describir o de describirnos cómo somos, lo que nos gusta o no hacer, cómo lo hacemos y también por qué lo hacemos, ¿ya? Y en este versículo, en este primer versículo del capítulo 4, vamos a ver aquí tres cosas importantes acerca de esto que Pablo quiere introducir, porque este tema comienza aquí en el capítulo 4 y llega hasta el final de la epístola, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 5, ¿verdad? Fíjese allí, sigue enfatizando este tema y dice en el versículo 2, ¿cierto?, del capítulo 5, dice, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego en el versículo 15 también otra vez utiliza o sigue insistiendo, enfatizando este asunto del andar, ¿verdad? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Entonces, él va enfatizando mucho este tema
acerca de lo que significa el andar. En el mismo capítulo 4, versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Entonces, el andar es muy importante, hermano, porque nos distingue. Se puede ver, se puede manifestar en nuestra vida lo que somos realmente, y si somos realmente lo que decimos que somos. Por eso hacía referencia a su testimonio, porque esto habla de justamente eso, de correspondencia, de consecuencia, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver allí en el capítulo 4, versículo 1, es la palabra que Pablo utiliza, o que es traducida, perdón, como ruego. Dice: os ruego. Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué? Porque esa es la primera palabra que aparece en el idioma original. Aquí hay un principio muy importante, hermanos, que debemos nosotros siempre recordar. Nosotros tenemos una traducción de la Biblia, ¿cierto? Y las traducciones son difíciles, son complejas. Muchas veces una traducción no logra reflejar en toda su magnitud lo que quiso decir específicamente el escritor, el autor. Esto fue escrito originalmente en griego, ¿cierto? Y ni siquiera tenemos los originales, ¿ya? Hay copias de la copia de la copia, ¿cierto? Los manuscritos del Nuevo Testamento son más de 5.000. Y la diferencia que hay a veces entre uno y otro es de miles de años. Por ejemplo, uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento se llama el Código de Leningrado. Y ese data, ¿cierto?, de los primeros siglos de nuestra era. Y luego hay otros manuscritos como el Códice Vaticano y otros más que son 1000 años después. O sea, entre uno y otro, imagínense la cantidad de años de diferencia. Ahora, ¿qué es lo maravilloso del Nuevo Testamento en este caso? Y ahí uno puede tener esa confianza de cómo Dios, a través de la historia, fue preservando su palabra, para que nosotros hoy día la pudiéramos tener en nuestras manos. Que a pesar de esa gran diferencia de tiempo, y de los muchos manuscritos que hay entre medio, obviamente que hay, como se dice, algunas variantes textuales, así le dicen los estudiosos, ¿no? Porque de pronto en un manuscrito, un copista, hay que recordar, en esos años no existía la imprenta, no existía ninguna de estas cosas, la imprenta recién llegó a existir en el año 1500 y tanto, ¿cierto? Siglo XVI. Entonces antes todo se copiaba a mano, ¿me entiendes? Entonces de pronto en alguno de los manuscritos un escriba quería aclarar un poco alguna de estas cosas y ponía algo ahí al margen, escribía alguna notita al margen como para dar alguna luz o alguna claridad de lo que se estaba copiando, de lo que se estaba escribiendo. Y esas variantes textuales que se le llama, en ninguna manera afecta el contenido, ¿no? Cuando los estudiosos, los lingüistas ven estas cosas, hoy día incluso nosotros podemos tener acceso a eso, ¿sabe? Usted métase en internet, hoy día tenemos esa ventaja, imagínese. Usted puede ver, ahora tiene que saber griego, obviamente, si no sabemos griego vamos a mirar pura gráfica ahí que no vamos a entender nada, obviamente. Pero por eso debemos dar gracias a Dios que ha habido personas que se han dedicado a estudiar esto, ¿verdad? Y esto los lingüistas lo han estudiado y se han dado cuenta de que esas variantes textuales que podrían significar un cambio, decir, no, y cómo, mira, no afectan en nada. No hay algo que vaya a modificar o a cambiar el contenido del mensaje. Entonces eso da mucha seguridad de que lo que fue escrito desde el principio, los primeros manuscritos más antiguos datan
del año 100, del año 120 después de Cristo, el Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que estas cosas, cuando Pablo escribió, por ejemplo, la carta a los Efesios, la escribió aproximadamente entre el año 62 y el 65 después de Cristo. ¿Me entiende? Los primeros manuscritos datan del año 100, 120 en adelante. Es decir, el tiempo de diferencia que hay entre lo que se escribió originalmente a los primeros manuscritos que hay es poco, es muy poco. Por lo tanto, hay confianza de que esos manuscritos estaban transcribiendo lo que se escribió originalmente, lo que originalmente sí fue escrito. ¿Me entiende? Entonces eso nos da seguridad. Y a pesar de que pasaron cientos, miles de años, lo que apareció después en otros manuscritos seguía siendo lo mismo, no había cambio, no había variación. Habían algunas pequeñas cosas ahí que los escribas fueron anotando en el margen, pero eso no hizo cambiar en nada el contenido, el original, lo que había desde el principio. Por eso, hermanos, nosotros insistimos cuando la palabra dice toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo, no escucho, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ya, por hermano, tiene que sabérselo, po. Todo, ya, sí, el versículo lo sabemos, ya está bien, pero apréndase la cita. Ya ese otro curso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. O sea, cada palabra y cada mensaje contenido en esa palabra. Eso es lo que quiere decir toda. Plenaria y verbal. Plenaria, es decir, que todo el mensaje, todo lo que está contenido en el mensaje de la Biblia es inspirado, y verbal quiere decir toda palabra, cada una de las palabras. Entonces aquí Pablo, fíjese, por eso que tuve que hacer esa introducción para llegar a esto, porque él usa una palabra que está traducida aquí como ruego. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en alguien rogándole a otra persona? Pensamos en una persona a lo mejor que está casi como en el suelo, ¿cierto? O de rodillas, y que le está como, por favor, te lo suplico, ¿cierto? Esa es como la imagen, porque está rogando, está pidiendo, ¿ya? Pero la palabra original, que es la primera palabra que aparece cuando empieza el capítulo 4, en los manuscritos originales no habían ni capítulos ni versículos, ¿no? Eso fue añadido después. Pero cuando empieza esta unidad, este párrafo en la carta de Pablo, la primera palabra es la palabra que fue traducida como ruego, y es la palabra parakaleo en griego. Y es una palabra, y eso es lo maravilloso del idioma griego, porque el idioma griego, las palabras tienen muchos significados. Y no solamente tienen un significado, a veces tienen una voz. La forma en que se decía la palabra, imagínense, ¿ya? Y esa palabra era una palabra muy enfática, que se usaba para cuando alguien le quería llamar la atención a una persona. Pero no cuando uno llama la atención así como retando, así como, oye, córtala, ya, mira. No, a veces nosotros tenemos ese problema que a veces la intención de nuestras palabras es distinta a como era la intención de ellos. Por eso que hay que entender a veces las palabras también en su contexto cultural, en cómo ellos las ven. Entonces, esta palabra es como cuando usted le llama, por ejemplo, la atención a sus hijos, ¿ya? Usted le llama la atención a su hijo, pero lo hace con amor. Espero que lo haga con amor, ¿no? No como a veces decimos los padres antiguamente nos llamaban la atención y nos mandaban un cachuchazo, ¿cierto? Y eso no era con amor.
No, si era con amor igual, lo que pasa es que ellos tuvieron una formación distinta, ¿ya? El amor estaba en que nos querían corregir, nos querían disciplinar, y eso está bien. A lo mejor la manera en que lo hicieron no estuvo bien, ¿no? Porque no es correcto que uno golpee a las otras personas. Eso no está bien, ¿ya? No tenemos que decir, oye, doy gracias a mi papá porque me golpeó toda la vida. No, o sea, doy gracias que me disciplinó. A lo mejor no lo hizo de la mejor manera, ¿cierto? Pero al fin su corrección me sirvió, ¿ya? Nosotros no hagamos lo mismo. Ya no digamos, como mi papá me golpeó, a mí me sacó la mugre, yo le voy a sacar la mugre también a mi hijo. No, eso no está bien. Tengo que disciplinarlo, ¿cierto? Tengo que corregirlo, pero tengo que hacerlo en amor. La Biblia dice aquí mismo en Efesios capítulo 6, padres, ¿cierto? No provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿ya? No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Se da cuenta? Bueno, pero eso es otro tema, no nos vamos a ir por otro lado. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, le está diciendo a los hermanos, les está exigiendo, sería una mejor palabra para describir lo que él les quiere decir. Les está exigiendo algo, pero lo está haciendo con amor, con ternura. Fíjense que esa palabra, parakaleo, es una palabra que también se usa para describir al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Cuando Jesús llamó al Espíritu Santo, dijo, enviaré a otro que será el Consolador. Y ahí la palabra consolador es la palabra paracleto, que tiene la misma raíz que esta palabra. ¿Se da cuenta? Pablo usaba mucho esta palabra. Interesante. Veamos unos versículos, se me apaga esta cuestión. Pero fíjese, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Si alguien me ayuda, por favor, con las lecturas, va a ser bueno. 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Gracias. ¿Se da cuenta? Mire, ahí 2 veces utiliza la palabra, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase. Ahí está otra vez la palabra. Por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces es una exigencia, pero es una exigencia con amor. Cuando uno va a predicar el Evangelio, ¿cierto? Uno le habla a las personas y uno tiene que ir a hablarles con fuerza, ¿no? Deseando, esperando que las personas respondan, ¿ya? Respondan al mensaje, pero uno tiene que hacerlo con amor, ¿verdad? Advirtiéndoles de las consecuencias. Cuando uno predica el Evangelio, uno tiene que advertirle a las personas, a la gente, de las consecuencias que puede acarrear no rechazar el Evangelio, no recibir al Señor, no reconocer a Cristo, ¿cierto? De eso se trata lo que dice aquí Pablo cuando dice que os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 1. Mire, aquí le añade ese condimento del amor y la ternura, porque dice, 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego otra vez, por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde ante vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, ruego, pues, ¿se da cuenta? Entonces, él tiene esta necesidad de pedirle a los hermanos, de exigirle, pero exigírselos de una manera muy especial, porque Él los considera a ellos. Él sabe quiénes son. Él sabe lo difícil a veces que es poder guiar a una persona. Es como
cuando uno tiene un hijo rebelde, ¿no? Y uno tiene que tener paciencia, ¿cierto? Mostrar esa compasión, esa ternura, ¿ya? Para poder volverlo, ¿cierto? Al camino, encaminarlo otra vez, traerlo de vuelta al Señor. Y eso es lo que Pablo está queriendo hacer aquí, hermanos, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros consideremos cada palabra en la Biblia, porque toda la Escritura, como decíamos, es inspirada por Dios. Cuando Pablo citó a todos los ancianos de la iglesia para combinarlos a que cuidaran del rebaño, fíjese lo que dice Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos, esto ya de ver poco, hermano, escucha que complica la cuestión. Ya. Hechos capítulo 20, versículo 27. ¿Qué dice? Porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios, ¿ya? Todo el consejo de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí, hermanos? A lo que estamos viendo. Es importante que nosotros consideremos siempre en la Biblia cada cosa, cada detalle, cada palabra, cada enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque no podemos quedarnos solamente con lo que nos gusta escuchar. No podemos quedarnos solamente con las cosas que nos acomodan, ¿no? o que nos sirven. Eso no es recibir la enseñanza, la corrección. A veces la palabra, cuando la recibimos, nos puede parecer un poco tosca, un poco dura. A veces la palabra nos puede incomodar, y eso es lo que debería pasar. ¿Sabe? En realidad, nosotros siempre debiéramos salir incómodos. Claro, la palabra en realidad siempre debiera causarnos algo allí, como dejarnos como una sensación de que no todo está bien, hermano. Y de que necesitamos nosotros alinearnos con Dios cada día. Porque si nos vamos siempre con la sensación, qué buena, qué rica la palabra, estuvo buena, me dejó así como que salí casi flotando en el aire, no, eso no está bien. Porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para darnos argumentos que nos convenzan de que nuestro camino no está bien, de que tenemos que encaminarnos y enredarnos en las cosas de Dios. Entonces, Pablo usa esta palabra y aquí comienza el capítulo 4 con esa palabra. ¿Por qué? Porque él les acaba de enseñar en los 3 capítulos anteriores quiénes son ellos. Entonces les dice, esto es lo que ustedes son, o esto es lo que nosotros somos en Cristo. En Cristo somos esto. Pero ahora, esa condición, esa posición que nosotros nos tiene que llevar a una consecuencia de vida. No puede ser que nosotros seamos en Cristo una cosa, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar, seamos otra. Eso es una contradicción. No puede ser. Entonces, Pablo les dice, les ruego, les exijo, pero se lo exijo con amor, porque sé quiénes son ustedes y los amo en el Señor, pero les exijo que hagan esto. Y cuando Él les pone su exigencia, Él pone su respaldo, ¿cierto?, de quién era también Él, no solamente quiénes son ellos, a quienes le está hablando. Fíjese, Pablo les recuerda algo importante acerca de Él. Y ahí viene la segunda frase de este pasaje. Dice, yo pues preso en el Señor. Entonces como que Él les está recordando, les está diciendo,
les voy a exigir algo, pero ellos podrían decir, ¿y quién eres tú para venirnos a exigir esto? ¿Quién eres tú para ponernos condiciones de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida? Y él les recuerda quién es él. ¿Ya? No hay una cosa egocéntrica aquí al hecho de que Pablo les diga yo pues, sino que él está enfatizando lo que está pasando con él, con su vida. ¿Quién es Pablo? Hemos hablado mucho del apóstol Pablo y lo vamos a seguir haciendo. Si a alguno le incomoda, lo lamento, lo siento. Una vez, hace muchos años atrás, alguien me dijo en una conversación en una casa, estaba de visita yo en una casa de alguien, y estábamos hablando y estaban haciendo varias preguntas y yo les citaba algunos pasajes y me dice, ustedes hablan mucho de Pablo, ¿por qué hablan tanto de Pablo? Así como media disgustada, me dijo la mujer. Y yo le dije, bueno, porque Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y porque Pablo era un siervo de Cristo. Y porque él no se predicaba a sí mismo. Dice 2 Corintios capítulo 4, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, bueno, lo siento, le dije yo, lo lamento. En realidad no es que yo quiera hablarle puro del apóstol, le estoy citando, le dije, yo le estoy citando lo que Pablo escribió. Y Pablo tiene mucho que decirnos, hermano, acerca de la iglesia, acerca de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida delante de Dios. En los días miércoles estamos estudiando la carta de 1 Timoteo, hicimos una pausa, un paréntesis ahora en este tiempo, pero vamos a retomar en el capítulo 3, ¿verdad? Y a veces hay cosas que Pablo dice que nos incomodan mucho. Enseñanzas, pero son inspiradas, hermano. Pablo no habló por su propia cuenta, él era un siervo de Cristo. Mire lo que está diciendo aquí él. Dice, yo pues, preso en el Señor. Él estaba preso, los romanos lo tenían preso, llevaba más de 2 años, estuvo 2 años en Cesarea esperando, porque él era ciudadano romano. ¿De dónde saco yo esto? Del libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos y entienda bien la cronología de los tiempos. Pablo estuvo 2 años esperando en Cesarea la audiencia, lo mandaron finalmente lo mandaron a Roma para que él pudiera comparecer ante el César, ante Nerón. Ese era el César que había en ese momento, imagínense. Y cuando finalmente va, en el camino más encima, la nave en la que iba naufragó. Estuvieron a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Finalmente Pablo llega a Roma y estuvo allí esperando y nunca fue recibido. Lo liberaron por un tiempo, aproximadamente en el año 66-67, lo liberaron, tuvo un tiempo libre, pero nuevamente fue arrestado y finalmente murió. Y la tradición dice que Pablo murió decapitado, le cortaron la cabeza. Y cuando él dice aquí, yo pues preso en el Señor, él le está recordando a los hermanos, yo tengo la autoridad de decirle estas cosas. Una, en primer lugar, porque yo soy su padre espiritual. Mire, por ejemplo, a los corintios lo que les dijo, porque muchas veces tuvo que decirle cosas a los hermanos que les molestaba, que les incomodaba, que los hacía a lo mejor sacar chispa de lo que estaba diciendo, pero él era un siervo de Dios, fue enviado por Dios, fue puesto por Dios, y él entendía la posición que él tenía como siervo de Dios, y él no se consideraba mejor y más que los demás, él se consideraba un abortivo, decía. Y si algo me ha permitido hacer Dios, no soy yo, sino es la gracia de Dios conmigo. Mire, 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Fíjese. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos, para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Se da cuenta?
Porque aunque tengáis 10.000 ayos, aunque tengáis a 10.000 maestros, personas que hoy día ustedes los consideren, porque eso le pasaba a los corintios, ¿se acuerdan? Los corintios decían, no, nosotros somos de aquí, estos otros eran de allá, a mí me gusta el pastor que predica en YouTube, a mí me gusta el que predica en la Radio Armonía, a mí me gusta el que viene de allá de Chuchunco. A usted le pueden gustar los que quieran. Pero cuando usted se enfrente a la palabra de Dios, humíllese. Cuando me tenga que enfrentar a la Escritura, humíllese. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, y ahí está otra vez la palabrita, os ruego que me imitéis. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo tenía la autoridad espiritual. Él era el padre espiritual de ellos. Pero no solo tenía la autoridad espiritual, hermano. Pablo cuando les dice aquí a los efesios que él está preso en el Señor, él les está recordando y él les está diciendo, yo soy de Cristo. Todo lo que en mi vida pase, desde que yo conocí al Señor, desde que el Señor me salió a mí al encuentro. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 9, el Señor le salió al encuentro a Pablo. El Señor fue el que encontró a Pablo, no fue Pablo que encontró al Señor. No digamos, hermanos, cambiemos nuestro lenguaje cristianológico que tenemos muchas veces y decimos, yo conocí al Señor, yo encontré al Señor. No, eso está mal. El Señor nos conoce a nosotros y Él nos encontró a nosotros. Que usted hoy día tenga a Cristo, gloria a Dios. Y espero que todos los que estamos aquí podamos decir eso. Yo conozco al Señor Jesucristo. Lo tengo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Si usted no lo tiene todavía, preocúpese. Pídale al Señor. Pídale ayuda a alguien que le enseñe, que le diga cómo poder llegar a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando Pablo fue encontrado por el Señor camino a Damasco, cuando él iba allí como Saulo de Tarso y pasó ahora a ser el apóstol Pablo, quien era, su vida desde ese día fue del Señor para siempre. Entonces, todo lo que le pasa a Pablo, todo lo que vive Pablo, sus circunstancias, sus situaciones de vida, todo es en el Señor. No es que hay cosas que, esto hoy día me pasa por... No. Todo quedó sometido a la voluntad de Dios. Pablo sabía que sus circunstancias de vida, sus situaciones de vida, sus luchas, sus pruebas, sus adversidades, sus frustraciones, lo que sea, todo era en el Señor. Nada de lo que a él le pasaba por casualidad o porque se tropezó en el camino con alguien. No. Su vida es en el Señor. Y eso tiene mucha consistencia y relación con lo que va a decir, porque Él les va a pedir, les va a exigir, les va a rogar, como dice aquí nuestra traducción, les va a rogar a los hermanos que anden como es digno, pero Él se lo está mostrando con su propia vida. ¿Saben lo que significa andar digno del Señor? Esto es lo que significa andar digno del Señor. Andar digno del Señor es vivir siempre bajo la voluntad de Dios. Es vivir siempre en el Señor, con todas las circunstancias de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Es estar en el Señor. Es cierto que a veces nosotros, claro, nos vamos lejos porque tomamos malas decisiones, hacemos cosas que no están bien. A veces incluso, hermano, nosotros también podemos ser un estorbo, un tropiezo para otros. El Señor nos libre de eso. Pero el Señor, cuando nosotros queremos agradarle a Él, entonces Él encamina incluso esas cosas malas. ¿Se acuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento, en Génesis?
¿Qué dijo José al final de su vida? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Si alguien me puede ayudar con esa lectura. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Rosita. Fíjese, para que andéis como es digno del Señor, ¿qué dice ahí? Agradándole en todo. Ahí está lo difícil, ¿cierto? Porque bien decía el hermano al principio, cuando empezamos la reunión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del pasaje que leímos? 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Y a veces pasamos por situaciones y el hermano decía, la gracia no es solamente para la salvación, es también para todas las áreas, para todos los momentos de nuestra vida. Necesitamos la gracia del Señor. Y por eso, si vivimos bajo la gracia del Señor, podemos agradarle en todo. Y dice allí en el versículo 12, ¿cierto? Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Entonces Pablo tiene toda la autoridad de decirle estas cosas que son a veces incómodas, nos molestan, nos incomodan, pero está bien. Yo le doy gracias, siempre le doy gracias a Dios cuando estoy meditando en su palabra y estoy orando y el Señor me incomoda con esto. Y es como, wow, necesito ajustar algunas cosas en mi vida. Porque por algo el Señor me las está mostrando y me lo está diciendo. Y lo recibo con gozo. Me molesta, me duele a lo mejor, ¿cierto? Pero tengo que recibirlo con gozo, porque es la palabra del Señor. Y Él, porque me ama, me habla, me enseña, me corrige, me instruye, para que yo le pueda agradar, Y ahí finalmente está lo que Él les quiere decir, ¿cierto? No solamente la palabra que Él les va a hablar y que ya les hace pensar a ellos, a ver, Pablo nos va a llamar la atención, wow, ya Pablo ahí nos está tirando la oreja, bueno, Él tiene la autoridad de hacerlo, porque es nuestro Padre y también nos da ejemplo con su propia vida de lo que hay que hacer. Pero aquí viene la palabra. Esto es lo que Él les quiere exigir. Y de aquí en adelante va a comenzar todo lo que Él les va a decir en cuanto a cómo debe ser ese andar digno. Y usa la palabra digno. ¿Qué significa la palabra digno? Es una palabra que se usaba mucho en el comercio, ¿ya? Se usaba, por ejemplo, en el comercio. ¿Para qué? Para que cuando se vendía algo, ¿cierto? Y bueno, hoy día todavía lo seguimos usando, ¿no? Por ejemplo, usted va al supermercado y compra pan, ¿cierto? Compramos el pan, ¿y qué tenemos que hacer cuando compramos el pan? Tenemos que pesarlo, ponerlo en una balanza. ¿Se acuerdan cómo eran las balanzas antiguas? Se colocaba una cosa en un lado y en el otro lado se colocaba un peso que se tenía que corresponder. Eso es lo que significa la palabra digno, que corresponde. Una cosa corresponde con la otra. Se pone aquí una cosa y se le coloca un contrapeso para que llegue a un equilibrio. Y cuando se lograba el equilibrio, cuando estaba ahí una cosa que se equilibraba con la otra, se decía, esto corresponde con esto otro. Y eso era digno. Es decir, esto que estaba acá se correspondía con lo que estaba acá. Estaba en equilibrio, ¿ya? Y eso es lo que Pablo les pide a los hermanos. ¿Saben? Les dice, ustedes tienen que andar correspondientes con lo que son. Eso es el llamado, porque usa la palabra vocación.
Y la palabra vocación es la palabra llamado, es como un juego de palabras que usa Pablo aquí. Anden correspondiente con lo que son, por el llamado con que fuisteis llamado. ¿Se da cuenta? Es como una insistencia de decir algo, de decir lo mismo, pero es necesario. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quiere decir a los hermanos. ¿Qué significa andar digno del Señor? Es un concepto bien amplio. Pero hoy día solamente quiero dejarlos con esto, hermanos. Porque vamos a ver varias más después en las siguientes semanas, si el Señor lo permite, acerca de este andar. Pero hoy día quiero dejarlos solamente con esto. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Que yo le dije que lo íbamos a dejar para el postre. Sí. Ya. En 2 de Samuel encontramos esta historia de este hombre, Itaí. Ese era su nombre. Él era un extranjero, pero que decidió seguir, ¿a quién? Decidió seguir a David, al rey David. Y dice que el rey David en esta instancia, él tuvo que huir, salir del palacio, y antes de salir del palacio tuvieron que cruzar, ¿se acuerdan? Un valle, se llama allí un torrente. Torrente quiere decir que era una cosa oscura, lúgubre, una cosa que significaba como algo despreciable. Eso es lo que significaba el torrente de Cedrón. En ese lugar, en el torrente de Cedrón, los reyes Josías, por ejemplo, y Ezequías, cuando limpiaron al pueblo de Israel de la idolatría, quemaron los ídolos que había. Todos los ídolos que tenían en la casa, metidos en la casa de Dios, los sacaron del templo, los quemaron y los arrojaron a ese lugar. Ese lugar estaba en el lado este de Jerusalén, y el torrente de Cedrón era un valle, era una cosa que había abajo, y justo antes de pasar por ahí estaba el huerto de Getsemaní. Y entonces, fíjese lo que dice Juan capítulo 18, versículo 1. Esto me encanta a mí de la Biblia, porque siempre la historia y todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento tienen un eco con lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, Juan capítulo 18, versículo 1. Dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús estas cosas, está aquí el momento en que Jesús va a ser arrestado y llevado a la cruz. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Mire, me gusta la historia de Itaí, puede ser un tipo insignificante en la vida de los grandes personajes del Antiguo Testamento, pero me llama la atención lo que él le dice a David, ¿cierto? ¿Qué le dijo a David? David le dijo: vuélvete, no tienes que ir conmigo, mira, llegaste ayer, tú eres un extranjero. Llegaste ayer y te vas a ir conmigo. Yo voy a pasar humillado por este lugar. Me voy a sufrir todo lo que significa el dejar acá, pero no importa, me voy confiando en el Señor. Lo que pase conmigo está en las manos del Señor, está en las manos de Dios. Vuélvete, no tienes que sufrir tú conmigo esto. ¿Y qué le dice Itaí? ¿Qué le responde? Y dice el versículo 21, 2 de Samuel 15, 21, respondió Itaí: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida,
donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Hermano, eso es lo que significa andar con el Señor. Andar con el Señor significa andar en todas. No solamente en las ganadas, como se dice. No solamente en las buenas. Tenemos que identificarnos con Cristo en todo. En su sufrimiento, en la cruz. Cuando Jesucristo invitó a los discípulos a seguirle, ¿qué les dijo que tomaran? No les dijo tomen las coronas que van a venir después cuando yo vuelva en mi segunda venida. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome todas las coronas que va a haber después en la gloria. ¡No! Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Eso es lo difícil. ¿Sí o no? Claro, porque estar en las ganadas no es tan difícil. Un día vamos a estar en las ganadas. ¿Qué pasó después? Termine usted después de leer la historia, es maravillosa. Porque Itaí volvió después con David, triunfante, victorioso. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Un día el Señor va a venir triunfante, victorioso, y dice que los que creímos en Él, los que confiamos en Él, reinaremos con Él. Y de ahí, siendo un extranjero, un advenedizo, terminó después reinando con David. Qué maravilloso. Qué historia más linda. Léala con calma después en su casa, medite en ella y deje que el Señor le hable. Hermano, andar digno del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Si hoy día tenemos que sufrir con Él, si hoy día tenemos que sufrir el agravio, si hoy día tenemos que ser despreciados, si hoy día tenemos que ser humillados por ser cristianos, por ser hijos de Dios, acéptelo, recíbalo con gozo, porque es lo que el Señor quiere. Porque Él quiere que nosotros andemos con Él y que ese andar con Él de nosotros sea digno del Señor. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos habla, que nos enseña y que nos encamina, Padre, para que podamos andar como es digno de esta salvación, de este llamado que tú nos hiciste un día. Y hoy día, Padre, quizás nos toque caminar contigo por ese lugar tormentoso, difícil, por ese lugar de juicio, de desprecio. Pero tú vas con nosotros, Padre. Ven y pasa, le dijo David a Itaí. Y qué hermoso, Padre, que tú nos invites a caminar junto al Señor. No nos has dejado solos. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino esperamos la porvenir, dice el escritor de Hebreos. Y eso es lo que nos corresponde hoy día, Padre. Caminar con el Señor. Ser dignos del Señor. Padre, ayúdanos. No es fácil, estamos viviendo días difíciles y cada vez el mundo se va a volver más ofensivo, más contrario a la fe, al Evangelio, al Señor Jesucristo. El mundo odia a Dios, el mundo odia a Cristo. Y nosotros no podemos esperar ser amados por este mundo, ni nosotros amar al mundo. Líbranos, Padre, por favor, de eso. Y ayúdanos a caminar contigo como es digno de esta salvación a la cual tú nos has llamado. Gracias por el apóstol Pablo, porque tú lo usaste como un siervo fiel para entregarnos tu palabra y porque hoy día la podemos tener y la podemos recibir como es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.